noches, compañeras y compañeros. Quisiera saludar especialmente a la compañera Celsa Parrao, viuda del compañero Arnoldo Camus, por acompañarnos, por estar acá junto a nosotros en esta ocasión. También saludar al compañero Gustavo Ruz Muñoz, porque a 50 años de acontecimientos tan dramáticos, el compañero Gustavo Ruz Muñoz es el administrador general del Partido Socialista y tiene la principal responsabilidad administrativa y organizacional de nuestro partido en la actualidad. Es decir, el sacrificio de nuestros compañeros no fue un sacrificio en vano. Eran circunstancias que son imposibles de volver a relatar, son inimaginables para el mundo de hoy. A las ya señaladas, quisiera agregar una más. La izquierda chilena tenía un líder, Salvador Allende. Y desde la mitad del día 11 de septiembre dejó de tener. Se podía discrepar de ese líder, porque muchos tenían un pensamiento diferente, lo que es lógico y normal. Sobre todo en una época de cambios revolucionarios como la época de la Unidad Popular. Se podía discrepar de la táctica y de la estrategia. Pero también había muchas personas que lo criticaban ácidamente porque lo consideraban que no era suficientemente revolucionario. Pensaban que era reformista, que no iba a llevar los cambios tan lejos como se pensaba o se quería. Pero la historia siempre desmiente lo superficial y establece lo auténtico y lo fundamental. Y Allende ajustó cuentas con la historia de ese día. Decidió entrar a la moneda y no salir vivo. No someterse a la fuerza del fascismo. Y cumplió. Pero nos dejó huérfanos. Nos dejó sin líder. Nos dejó sin la voz que siempre nos había orientado, gustara o no gustara, pero era la voz que distinguía a la izquierda chilena. Y entonces personas como el compañero Arnoldo, como el compañero Víctor Cerega, como Carlos Lorca o Ezequiel, fueron personas que tuvieron que reconstituir al partido en izquierda sin tener la figura que siempre antes lo reunía. Y en consecuencia, el trabajo que nuestros compañeros llevaron a cabo fue el de la reconstitución de un liderazgo colectivo para poder encabezar las luchas de la izquierda y del pueblo chileno en los años posteriores al golpe de Estado. Fueron talentos que se entregaron a una tarea común. Fueron inteligencias que se pusieron a disposición de un propósito mayor, de una tarea colectiva. Pusieron su vida y su inteligencia a disposición de la causa socialista, como nadie podía hacerlo, porque nunca antes habíamos vivido circunstancias tan difíciles. Siempre pensamos que iba a haber un líder que iba a reemplazar a Allende, pero nunca pensamos las circunstancias que se constituyeron. Muchos veíamos en la tarea de Clodomiro Almeida como canciller una
figura posible de liderazgo nacional. El propio compañero Allende lo pensaba en las memorias o los artículos relativos a la memoria histórica de su secretario y cercano asesor y amigo finalmente, Joan Garcés. Este relata cómo el día en que Carlos Prat renuncia a la comandancia en jefe del ejército, Allende le dice a Joan Garcés que piensa que ahí hay una figura, un posible líder, para reemplazarlo a la cabeza de las luchas populares y democráticas del pueblo de Chile. Había muchos jóvenes que pensábamos que ese liderazgo iba a ser Calderón. Yo era de los que en la Plaza de la Constitución vibraba con sus discursos, cuando fue, por ejemplo, candidato a la CUT. Pero la circunstancia es que quedamos sin un liderazgo común el día 11 en la tarde. El 11 de septiembre no teníamos la voz que siempre nos había orientado. Y entonces compañeros como Víctor Cerega se entregaron a ese esfuerzo de constituir el centro direccional que tomara en sus manos la conducción política del partido y de la izquierda chilena. Y como dijo Calderón, por eso fueron asesinados. Fueron asesinados porque el fascismo no podía aceptar que se reconstituyera un centro direccional de nuestro partido y de la izquierda. Fueron asesinados porque la dictadura y el fascismo nos querían descabezados, sin norte, sin guía, sin orientación. Nos querían sin un liderazgo común y mucho menos con un líder común. Y por eso que tenemos una deuda con nuestros compañeros, que es una deuda que nunca vamos a poder saldar, porque ellos echaron las bases de ese esfuerzo y de esa tarea de rehacer la conducción política de la izquierda chilena en las circunstancias más difíciles de nuestra historia. Quisiera agregar además que el camino no es lineal, porque Víctor Cerega fue capturado y asesinado hace 50 años. Un año después fue desarticulada nuestra Dirección Nacional. Ezequiel Ponce, Carlos López y Ricardo Lagos Salinas fueron apresados y ellos se transformaron en detenidos desaparecidos. Y el Partido Socialista quedó sin un centro direccional durante un largo periodo. Hubo compañeros como Eduardo Reyes, que está acá, que trabajaron en la reconstitución de un nuevo centro direccional. La represión, el fascismo lo volvió a desarticular en diciembre de ese mismo año. Y en diciembre del 75 y enero del 76 se volvió a descabezar al Partido Socialista. Y también la represión logró descabezar al Partido Comunista, como ya había descabezado al mismo. Y en consecuencia, el esfuerzo para impedir que esa poderosa izquierda chilena que nos relató aquí el compañero Calderón pudiese contar con una jefatura que unificara su esfuerzo y la orientara en las nuevas condiciones de lucha, bueno, la dictadura se preocupó sistemáticamente para impedir que ese centro direccional se pudiese reconstituir. Y por eso el fascismo continuó cerrando todo tipo de espacios y cualquier posibilidad de rehacer un centro direccional hasta que impuso una nueva institucionalidad, la que se refleja en la Constitución del 80. Hay toda una parte de nuestra historia que nosotros tenemos que reconstituir y rehacer. Mucho nos falta por hacer de nuestra propia historia. No es solo por que no lo queramos hacer.
Yo creo que es muy importante que Rolando haya venido hasta este encuentro. Yo de verdad, porque creo que él tiene un patrimonio que ninguno de nosotros tiene. Y aquí hay un joven al final de la sala que se llama Felipe Schnaque, que es un historiador que yo creo que Rolando tendría que hablar mucho con él, muchas horas, para transmitirle la historia que nosotros no conocemos y que el partido debiese conocer y que a las nuevas generaciones tienen que conocer para poder reponer la memoria histórica que es tan necesaria. Porque esa memoria histórica, aunque sea intangible, paradojalmente es la que le entrega fuerza a nuestra organización y a nuestras tareas. Como dijo Marx, perdónenme la disquisición, la fuerza de las ideas se transforma en fuerza material a través de la acción de las masas. Y en este caso, toda esta fuerza que está contenida en nuestra historia se tiene que convertir en una fuerza moral que permita proseguir la tarea de reconstituir un poderoso partido socialista en nuestro país, capaz de asumir la tarea que nos dejó Víctor, que nos dejó Ezequiel, que nos dejó Arnoldo, por la que ha entregado su vida Rolando también, a la que le han entregado tantos años de su existencia la compañera Fan. El fascismo no fue una tarea para 4 o 5 años de las clases dominantes. Tal como el documento de marzo nos enseñó, el fascismo fue un proceso de reconstitución, de refundación de Chile desde sus cimientos. Un proyecto de dominación a largo plazo, de muchas décadas. Y rehacer la fuerza que lo permite enfrentar y derrotar es una tarea que aún está en desarrollo. Es una tarea que en muchos casos aún es incipiente. Es mucho lo que aún falta por hacer. Hay muchas cosas que no logramos hacer. No porque no seamos capaces de hacerla o porque no lo queramos hacer. Hay muchas cosas que no logramos hacer porque no tenemos la fuerza para hacerlo, las condiciones para hacerlo, los recursos humanos para hacerlo. Pero también muchas veces el coraje y la entereza para hacerlo. El esfuerzo de reconstitución de un gran partido socialista que encabeza las luchas del pueblo chileno es una tarea que está en curso. Y ha tenido altos y bajos y periodos oscuros. Porque el fascismo, claro, nos encabezó en 2 ocasiones. Y hubo largos periodos en que nuestros centros direccionales sobrevivieron en muy precarias condiciones. Y que era muy difícil que pudiesen, en esas muy precarias condiciones, resolver la tarea de unir al conjunto de las fuerzas políticas y al pueblo chileno para generar la alternativa que derrotara a la dictadura. Ahora, claro, la tarea no es la misma. Ahora, ni más ni menos, tenemos que defender la democracia frente a las arremetidas de la ultraderecha. Las fuerzas ultraconservadoras pretenden retomar la totalidad del poder. No tienen límite en su proyecto de monopolizar el poder en nuestro país. Las fuerzas ultraconservadoras pretenden recuperar la presidencia de la República, no porque se esté desarrollando un proceso revolucionario que ponga en riesgo en este momento sus privilegios y sus intereses. No. Les molesta simplemente que haya un presidente de la República y un gobierno que no haga lo que ellos quieren que se haga. Les molesta que haya un gobierno que quiera hacer reforma de las pensiones, que quiera terminar con la AFP. Les molesta que haya un gobierno que quiera hacer un nuevo pacto fiscal que permita financiar de otra manera el gasto social. Les molesta simplemente
que esa porción de poder que les falta no esté en sus manos. Y harán todo lo posible este año y el que viene para así conseguirlo y así conquistarlo. Entonces, cuando nosotros decimos nos tenemos que unir, no es simplemente por la nostalgia de hablar de la unidad. Cuando decimos que la unidad es necesaria, es porque es una tarea política central del próximo periodo. La arremetida de la derecha no solamente se significa en nuestro país, ocurre en América Latina, como está pasando en países vecinos, también ocurre en el centro de Europa, en los centros principales del capitalismo mundial. Las fuerzas ultraconservadoras están a punto de conquistar el poder y en consecuencia, sin ánimo de generar ningún tipo de temor, ni de miedo, ni de amenaza, si simplemente advertimos que las fuerzas ultraconservadoras están a punto de tomar la totalidad del poder de los principales centros del capitalismo globalizado, lo que puede perfectamente ocurrir es que la propia democracia esté en peligro en el curso de los próximos años. Y en consecuencia, la lucha de los socialistas para encabezar la lucha por la vigencia del Estado de Derecho, por la defensa de la democracia y por las reformas sociales y económicas en democracia, es una lucha que está perfectamente vigente. Eso nos enseñó el compañero Víctor Serega en las páginas del documento de marzo que él escribió. El imperialismo tiene un afán inagotable de concentración del poder y lo que nosotros somos es un proyecto político que tiene como propósito impedir esa concentración brutal del poder y poder ampliar y extender la democracia en beneficio de nuestro pueblo. Esa es la tarea que nos une y nos compromete a los socialistas chilenos. Este esfuerzo de memoria es parte de una tarea que es mucho mayor, que es la de poder reconstituir la proyección del socialismo chileno, más allá de sus fronteras orgánicas, para que pueda, por el ejemplo de los suyos, por el ejemplo de sus mártires, liderar la lucha del pueblo chileno en las próximas décadas. Muchas gracias por acompañarnos.